Bienvenidos nuevamente a un episodio nuevo de Bajo la Lupa, Estado y Seguridad en EVA TV. Vamos a abordar hoy un tema maravilloso, muy aleccionador y aparte poco analizado, poco estudiado y poco tenido en cuenta por la clase política argentina, pero también por el quehacer nacional en materia de seguridad pública. Mientras tanto, acá anunciamos las redes sociales para que sigamos construyendo comunidad al respecto. El tema de hoy es un tema, ustedes saben muy bien la importancia que nosotros le damos a las cuestiones policiales, no porque nosotros sostengamos que la seguridad se reduce al fenómeno policial, quedó claro en los distintos episodios que hemos llevado adelante que esto no es así, pero sí ocupa un rol muy importante y aparte hemos tenido una mirada muy crítica de cómo la democracia ha tratado, cómo la democracia ha, de alguna manera, gestionado las instituciones policiales en la Argentina, que son instituciones policiales en general muy viejas, que datan de décadas, que fueron pensadas en un momento de la Argentina para afrontar cuestiones, asuntos, problemáticas que hoy no existen más, pero la matriz doctrinaria, organizativa, las formas de funcionamiento y la concepción de esas policías siguen estando vigentes desde entonces, pese a que se ha transformado enormemente el escenario, las problemáticas criminales, han aparecido nuevos problemas, nuevos fenómenos que requerirían una reconversión de estas policías, pero un elemento fundamental también, el advenimiento de la democracia en el año 83. Estas fueron policías talladas por las dictaduras, talladas también por gobiernos semidemocráticos, como los que existió en la década del 60, talladas para poder desarrollar estrategias de control de poblaciones por un lado, pero también dispositivos de control político al amparo de las dictaduras. Todas las instituciones policiales de la Argentina han cumplido distintos roles en el terrorismo de Estado y eso ha dejado sellos genéticos en estas instituciones que la democracia no tocó, y la mayoría de ellas, y particularmente en el plano federal, que es sobre lo que hoy vamos a centrarnos, una de las experiencias a nivel del Estado federal, la mayoría de las instituciones policiales federales, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval, siguen siendo instituciones que fueron construidas en épocas dictatoriales, que fueron maceradas por el terrorismo de Estado y después fueron prácticamente, siguieron su desarrollo institucional intactas durante la democracia. Hubo cambios y transformaciones durante la democracia, pero en general sumándole funciones, sumándole rasgos organizativos, pero no tocando la matriz, como decía anteriormente, organizativa, doctrinaria y de funcionamiento de esas grandes instituciones policiales. Esto tuvo, si se quiere, un hecho anómalo. El hecho anómalo fue que en el año 2005, como consecuencia de un episodio que le llamó mucho la atención al presidente de la nación de entonces, el presidente compañero Néstor Kirchner, que fue la crisis de Southern-Winds, era una empresa de origen cordobesa, subsidiada por el Estado, con estrecha vinculación, los dueños de la misma, con el secretario de Transporte de entonces, que había comenzado a hacer vuelos internacionales a Europa, había desarrollado toda una trama, una red de colocación de cocaína en España. Cuando se ventila el hecho, a partir del secuestro de 60 kilos de cocaína en un embarque despersonalizado que se produjo al aeropuerto, desde Ezeiza al aeropuerto de Barajas en septiembre del año 2004, pero que se sabe públicamente en febrero del año 2005, a partir de una investigación del diario La Nación. Allí el presidente Néstor Kirchner le llama la atención el hecho y no estaba dispuesto a hacer lo que todo el mundo hacía, que era dar una respuesta de ocasión, tratar de surfear la ola de la crisis. En aquel momento decide crear una policía nueva, decide crear la primer policía conformada en democracia, que fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria, porque la interpretación del presidente era que
el servicio policial que atendía y llevaba adelante las labores de seguridad aeroportuaria, que era la Policía Aeronáutica Nacional, que era un apéndice administrativo que simulaba ser una policía, en el sentido lato del término, que era una unidad interna de la Fuerza Aérea Argentina, algo que además birlaba el ordenamiento institucional argentino. Nosotros ya teníamos la Ley de Seguridad Interior, se había separado la esfera de la defensa nacional y las Fuerzas Armadas eran instrumentos de la defensa nacional respecto de la seguridad interior, y la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura eran los instrumentos de la seguridad interior, pero quedaba ese hecho ahí bastante disruptivo de este esquema institucional, que era que la Fuerza Aérea seguía ejerciendo tareas policiales de seguridad en el ámbito aeroportuario, en materia de seguridad aeroportuaria a través de la Policía Aeronáutica Nacional. Bueno, evidentemente Néstor Kirchner entendió que esto era un problema. En ese momento había un ministro importante que era Aníbal Fernández. Había pasado ya la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, en donde había un impulso bastante reformista respecto del sistema de seguridad, particularmente la gestión del primer ministro encargado de la seguridad durante el gobierno de Néstor Kirchner, que fue Gustavo Vélez. Eso había salido. Aníbal era un dirigente que venía del dualdismo, de la provincia de Buenos Aires, proclive a brindarle poder, autonomía y capacidad de trabajo a las instituciones policiales. No era una persona partidaria de producir grandes reformas en esa materia, pero Néstor Kirchner fue el que tomó la decisión de llevar adelante un proceso de cambio de fondo. Debo referirme a algo personal, porque en ese momento yo era una persona de consulta del gobierno. En ese momento me desempeñaba como director, uno de los directores de la Unidad de Información Financiera encargada de la prevención del lavado de dinero en la Argentina, pero era consultado permanentemente tanto por el presidente Néstor Kirchner como por el jefe de gabinete de entonces, Alberto Fernández. Yo venía de una gestión muy dura como viceministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, había tenido un contrapunto profundo contra el dualdismo. El dualdismo formaba parte de la coalición de gobierno en ese momento nacional, era parte de la base de sustentación del presidente Néstor Kirchner y del Partido Justicialista, era un actor relevante de la política nacional, con lo cual evidentemente las consultas que a mí me hacían eran consultas bastante soterradas, si se querían. Pero además era una persona que en los últimos meses había trabajado con el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, en el armado de un nuevo sistema de seguridad presidencial. Eso fue entre septiembre del 2004 y diciembre del año 2004. Me habían encargado a mí, muy reservadamente, en ese esquema no participaba el ministro del Interior, Aníbal Fernández, que yo elaborara una propuesta de rediseño del sistema de seguridad presidencial. Trabajamos varios meses en ese sigiloso labor y finalmente en diciembre habíamos terminado el esquema en cuestión y el presidente, cuando se lo presentamos al presidente Néstor Kirchner, el presidente dijo, bueno, descansemos en enero y en febrero retomamos la labor y llevamos adelante este proceso de cambio institucional. Me acuerdo como anécdota al pasar que el propio presidente Néstor Kirchner nos había pedido a los que participábamos, ese núcleo muy acotado de personas que participamos en el rediseño del Servicio de Seguridad Presidencial, habíamos trabajado junto con la senadora nacional Cristina Fernández, porque era la persona de confianza en este tema del presidente Néstor Kirchner. Lo que ocurre es que en febrero estalla, como les decía, el escándalo de Southern Winds, la información pública de eso, y allí un viernes al final del día me llaman de Presidencia de la Nación y me consultan. Primero el jefe de gabinete de ministros, Alberto Fernández, después se incorpora a la reunión el presidente Néstor Kirchner. ¿Qué haría yo frente a esta situación? Y yo le dije, bueno, no opten por sumar a la Gendarmería a hacer tareas de seguridad aeroportuarias, ni poner una sección de la Policía Federal Argentina,
¿por qué no crear una policía nueva, pequeña, acotada, con modalidades diferentes de organización y de gestión de la seguridad pública, que además puede llegar a servir como un marco de referencia para una eventual futura reforma policial? La verdad que ellos intercambiamos algunas opiniones al respecto, les dije que las crisis abrían oportunidades, y ahí quedó la conversación ese viernes a la tarde. Al lunes siguiente, me llaman de Presidencia de la Nación, me piden que asista a la Casa de Gobierno, y allí, nuevamente en la reunión con Alberto Fernández, el presidente Néstor Kirchner, me ofrecen que llevemos adelante un proceso nuevo de creación de una nueva policía. Ya le habían puesto ellos el nombre Policía de Seguridad Aeroportuaria, lo incorporan a Zanini a la reunión esa que estábamos teniendo, y en esa reunión ya me presentan el borrador del decreto de intervención, ¿no?, de creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, traspasando toda la estructura orgánica funcional y el personal de la Policía Aeronáutica Nacional hacia la esfera del Ministerio del Interior como una cuarta policía constituida como Policía de Seguridad Aeroportuaria. Estuvimos revisando el decreto, yo ahí les planteé algo interesante, para tener a raya el personal y para que no haya ningún tipo de atisbo de resistencia, una eventual ley de prescindibilidad del personal. Ahí le pareció bastante duro eso al presidente Néstor Kirchner, y me acuerdo que me dijo con claridad: el que joda me lo avisás que yo lo resuelvo por el lado del Ministerio de Defensa. Y ahí arrancamos. Me llamó la atención que en esa reunión no estuvo Aníbal Fernández, es decir, el ministro del sector. Es como que era una decisión del más alto escalón político del gobierno. Y ahí arrancamos a los 2 días con un anuncio en Casa de Gobierno, con la recientemente creada Policía de Seguridad Aeroportuaria y la designación mía como interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En ese esquema yo tenía un compañero con el que habíamos compartido no solo la vida académica, veníamos compartiendo, sino también la vida institucional. Había estado con nosotros trabajando en el Ministerio de Seguridad durante la gestión ministerial de Juan Pablo Cafiero, un querido amigo en la provincia de Buenos Aires. Eso fue en el año 2002-2003. Era Germán Montenegro, que estuvo acá en otro episodio anterior, digamos, de EVA TV. Y Germán estaba haciendo una consultoría en el exterior, lo llamo y le digo: Germán, necesito que vengas urgente porque tenemos que hacer una nueva institución policial a nivel federal en Argentina en materia de seguridad aeroportuaria. Aparte, era muy entendido del tema aeroportuario, con lo cual acá lo tenemos, a nuestro querido amigo Germán Montenegro, que raudamente vino desde el exterior, y nos pusimos a trabajar en el diseño, y no tuvimos tiempo solo de diseñar la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sino que a los 2 días asumimos al frente de la misma, todo como se hace a la Argentina, a la carga barraca, pero en esa ocasión teníamos un presidente con una enorme voluntad política de avanzar en un proceso de renovación policial y de cambio institucional muy profundo, que era, reitero, Néstor Kirchner. Entre otras cosas, nosotros en ese proceso largo no solamente hicimos una acotada depuración del personal remanente que fue traspasado desde la PAN, Policía Aeronáutica Nacional, a la PCA, sino que además lo más costoso no era tanto, digamos, el control de los díscolos, sino que el desafío más fuerte era conseguir una estructura de mando superior en el plano policial que de alguna manera respondiera a esta nueva doctrina, nueva forma de trabajo, y algo muy particular, que ya se los empiezo a adelantar, aunque ahora nos va a explicar un poco mejor Germán Montenegro, que es que habíamos diseñado una estructura de mando policial superior que no era policial, era un mando civil, para decirlo de alguna manera. Toda institución policial es civil, solo que existía toda una estructura de administración y dirección superior que era con personal, funcionarios político-institucionales, pero funcionarios que no tenían, digamos, rango ni especialidad policial. En algunos cargos podían designarse policías, inclusive el futuro director nacional de esa policía podía ser un jefe superior de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero lo más importante es que el mando era un mando de carácter civil. La estructura operativa de la policía que pensamos con Germán era la estructura estrictamente policial, entre otros cambios que después vamos a explicar. Pero allí, con el tiempo, fuimos conformando un staff
de jefes que provenían de la Policía Aeronáutica Nacional, y el más importante, el que acompañó todo este proceso de conformación, fue el primer director de lo que era la estructura de mando superior de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que era el Centro de Análisis, Comando y Control, el CEAC de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que, reitero, desde allí se dirigían todas las operaciones, digamos, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las operaciones de análisis criminal, la planificación operacional, las intervenciones de seguridad preventiva y de investigación criminal, y también todo el desarrollo logístico de la fuerza. Esto, el primer jefe del CEAC es la persona que tengo acá con nosotros. Hoy es un gran amigo y compañero, comisionado general retirado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Fabián Drobandi. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias. Y gracias por estar acá. Por favor. Ahora de a poquito vamos a ir conversando. Germán, contame cómo fueron esos días y cómo fueron pensando la PCA. Bueno, mirá, Marcelo, como vos dijiste bien, a la carga barraca, fue todo en el aire, ¿no? Nosotros teníamos, lo que sí teníamos en claro, cuál era el modelo, ¿no? El modelo, porque lo venimos trabajando hace mucho tiempo, digamos, la matriz estaba clara, el tema era de qué forma había que pulirlo un poco por el tipo de organización policial de que se trataba, que era muy particular, muy específica, pero de todas maneras eso no era un problema. El problema fue pensar la transformación de la Policía Aeronáutica en esta nueva estructura organizativa, que en realidad era un nuevo modelo policial totalmente desconocido en Argentina. O sea, es un modelo de organización policial que no existe acá, que si uno va a los países desarrollados lo encuentra, ¿no? Pero acá no existe el tema del mando civil, el tema de la especialización y la profesionalización policial, el tema de la conformación de la policía en función del delito, ¿no? Planificamos una policía muy acotada a los aspectos operativos. Todos esos criterios no eran comunes en Argentina, para nada. El staff, que vos mencionaste primero, nosotros pensamos la policía organizada sobre la base de 3 núcleos: un núcleo de conducción y administración, que es civil, un núcleo operacional policial, que estuvo a cargo durante un buen periodo de tiempo de Fabián Drobandi, sí, ese conducido e integrado por personal policial, ese era el núcleo policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y el Instituto de Formación, el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria, como órgano de formación y de perfeccionamiento del personal. Este modelo no existía en Argentina. Y creo que no volvió a ser replicado. No, tampoco. Perdón, Germán, para ir haciendo un contrapunto interesante, yo agregaría un rasgo también bastante importante que ya teníamos en la cabeza en ese momento y que plasmamos en la ley de seguridad aeroportuaria, en la ley 26.102, que elevamos a los 2 o 3 meses de iniciar la intervención en febrero del año 2005 al Poder Ejecutivo, y que unos meses más tarde el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados, sí, respetando el proyecto que nosotros habíamos elaborado en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y que fue aprobado por unanimidad. Después vamos a conversar sobre eso, porque esa es una muy buena experiencia de la democracia argentina, que está olvidada, digamos, en la discusión sobre las policías en la Argentina, pero la verdad es que hay otro rasgo importante, que era el control externo de la policía. Nosotros veníamos de trabajar con organismos de derechos humanos y sabíamos que para hacer control de legalidad y control de desempeño de una institución policial, ese dispositivo de control no podía estar inmerso en la propia estructura controlada. Exacto. ¿No? Como existían la mayoría de las policías. Y recordamos, porque con Germán andábamos palo y palo los dos, la verdad, diseñando esto los primeros días, nosotros tomamos los defectos que queríamos superar de las viejas policías y sobre la base de esos núcleos críticos que había de esas viejas policías, cómo podíamos superarlos desde el punto de vista organizativo y de funcionamiento. Exacto. Esto que decía Germán de estos 3 grandes núcleos estructurales, ¿qué cometido tenía? Que no haya
macrocefalía, una concentración de personal policial en tareas ajenas a lo que era la operación policial, Fabián? O sea, que la policía se dedique a tareas estrictamente de control del crimen. Nosotros en eso fuimos muy severos. La policía está para controlar el crimen, no para desfilar, no para hacer control, digamos, de cualquier cosa ajena que no sea la prevención criminal y la investigación de delitos fundamentalmente complejos. Las operaciones especiales, que a veces abastecía tanto la seguridad preventiva como las investigaciones, y después todo tipo de eventos y de controles preventivos más específicos, como la policía de Canes, la policía antiexplosivos y demás. Pero los policías tenían que hacer este conjunto de tareas. La administración la tenía que hacer un personal no policial. Un personal administrativo especializado en la gestión de policía y en la administración de policía, pero que no tenga rango ni jerarquía policial, porque lo que veíamos de aquellas viejas policías es que había un montón de policías que estaban ahí en la cúpula, concentrados, y después faltaba gente en las unidades operacionales. Claro. ¿Cómo lo viviste eso, Fabio? El proceso fue muy interesante desde el punto de vista que en primer lugar, yo vengo y nací a la función policial con la Policía Aeronáutica Nacional. Vos recién mencionabas el hecho de que muchas policías fueron configuradas en gobiernos de la dictadura. La Policía Aeronáutica Nacional es creada en 1977, en pleno proceso del autodenominado proceso de reorganización nacional. Entonces su matriz no podía ser diferente. En esa mecánica, en esa dinámica de trabajo, pasaba precisamente esto. Había personal que tenía que dedicarse a otras cuestiones que no tenían nada que ver con lo policial, y ese era un hábito que se había mantenido y sostenido en el tiempo durante décadas, durante las 2 décadas y un poquito más. Entonces, todo ese proceso implicó, creo que, un cambio de dinámica, un cambio de cultura policial, un cambio de mentalidad de cómo enfrentar cada uno la profesión, al menos de aquellos que querían ser policías. Porque convengamos que no todos querían ser policías, muchos se sentían, su zona de confort en la oficinita estaba perdida allá al fondo, le sacaban lustre a la placa policial cuando había que hacer adicionales, pero después estaban todos atrincherados, no todos, algunos, casos emblemáticos atrincherados en una oficina administrativa. Entonces todo esto implicó un cambio importante, y ahí empezaron también a producirse en esa época el tema de que alguna gente que no estuvo de acuerdo con esta forma en el cambio de la dinámica de trabajo, y algunos tomaron la decisión de volver a la Fuerza Aérea por distintas cuestiones personales, ¿no? Mirá, vos sabés, en eso, Germán, con Germán eso fuimos bastante específicos, ¿no? El proceso de desmilitarización. Claro. No por el traspaso de una fuerza militar hacia una institución policial civil, sino fuimos muy celosos en que no existe una policía volcada al formato de las grandes estructuras militares, en el sentido que estábamos señalando nosotros después, porque el control del crimen no se condice con lo que son los ritos y las formas organizativas militares. Vos necesitas una planificación operacional sobre la base del análisis de los focos criminales, como decía Germán. Para nosotros, que la policía esté para resolver problemas criminales, para controlar la problemática criminal, obligaba a que la inteligencia criminal que identificara los núcleos sobre los que tenía que intervenir fuese la actividad disparadora de toda la etapa de policiamiento. Exacto. Y entonces, y también la planificación logística. Entonces en eso fuimos muy celosos, pero la idea es que la militarización, el orden cerrado en la capacitación de los candidatos a ingresar, el rito del saludo marcial, marchar los 9 de julio, etcétera, etcétera, para nosotros eso era completamente inútil y era en realidad contradictorio con el tipo de policía o la tipa de policía que nosotros queríamos formar en términos generales. Entonces mucha gente no aceptó. Un elemento importante, nosotros rompimos un elemento propio de estas instituciones jerarquizadas, que es que el cargo orgánico, el cargo de dirección de una unidad, no tenía que responder necesariamente a una determinada jerarquía superior. Vale decir, si vos necesitabas nombrar en una unidad a alguien de una jerarquía relativamente baja
o que dentro de esa unidad haya personas menos capacitadas para ese cargo de conducción, pero que tuvieran una jerarquía superior, vos lo designabas igual. Vale decir, separamos jerarquía de lo que era ocupación del cargo orgánico. Eso fue demoledor. Hubo gente que nosotros queríamos que se quedara y dijeron, yo me voy, claro, yo no tolero que a mí me conduzca alguien al frente de una unidad que tenga menos antigüedad que yo. Hay un detalle de la desmilitarización que los que hemos estado al mando de las unidades, sobre todo en el interior, lo hemos padecido en aquellos tiempos, y que tiene que ver con que la Policía Aeronáutica Nacional, al depender del Comando Regiones Aéreas, teníamos siempre un jefe de aeropuerto que tenía 1 o 2 grados más que los jefes de la PAN. Entonces, en esa dinámica diaria, vos, no puedo decir que era permanentemente el choque, pero había muchas cosas que producían el choque, sobre todo cuando vos te encontrabas con jefes de unidad que tenían el anhelo, el deseo de trabajar, o que habían empezado a desarrollar tareas de investigación criminal fuera del aeropuerto, con la asistencia de algún fiscal o jueces que apoyaban ese trabajo como una fuerza más de su territorio, y te encontrabas jefes de aeropuerto que cuestionaban un poco todo eso, o que no te permitían moverte en la forma que vos considerabas y entendías que como policía podías moverte. Entonces, ese proceso de militarización, esa ruptura que se produce cuando los jefes de las unidades que están desplegadas empiezan a depender de otro mando diferente, que ya no tiene nada que ver con la Fuerza Aérea, y que su relación con el jefe de aeropuerto o los jefes de aeropuerto pasó a ser distinta, o de pares, ya no de subalternos, ahí se produce también un quiebre y como que empezás a tener un poco más de libertad de decisión, un poco más de libertad de movimiento, y empezás también a tomar decisiones en otro sentido. Siempre pensando en que uno tenía una responsabilidad que llevar adelante, y que en algunas veces, en algunas ocasiones, te encontrabas con que no, pero no hagamos esto porque generamos olas con esto o lo otro. Bueno, no, esto hay que hacerlo, la seguridad no se puede negociar. Lo que pasa es que la PAN era un destino interno de la Fuerza Aérea. Claro. Y por ahí pasaba un montón de gente que no era de la especialidad. Que no era de la especialidad y no la entendía. Yo no puedo culpar a aquellos que hicieron las cosas mal por no tener los conocimientos técnicos profesionales para hacer lo que había que hacer. No los puedo culpar. Pero claramente, si vos no estás capacitado para una tarea, lo primero que tenés que decir, mire, yo no puedo hacer esto. Es lo mismo, si a mí me mandan a terapia intensiva del Hospital Churruca, lo primero que decir, mire, yo no soy médico, no soy terapista, no soy emergentólogo, yo no puedo hacer esto. Bueno, en algunos casos esto pasaba y vos te encontrabas con que sí, había jefe. Y hay otro dicho, mira, te voy a comentar algo, porque yo esto lo analicé también mientras analizaba algunas cuestiones históricas, haciendo mi trabajo final en la licenciatura. Hay un detalle. Nunca un director nacional en la Policía Aeronáutica había sido antes subdirector nacional o antes jefe de operaciones. O sea, nunca tuvimos la posibilidad de decir, en aquel momento, que haya una continuidad en cuanto a cómo se está trabajando. O sea, vos cada 2 años te encontrabas con jefes nuevos que había que explicarle un poco cómo era esta cuestión. Y entiendo que no tomaran decisiones, justamente, las decisiones que uno esperaba justamente en función de esto, digamos, ¿no? Lo estás empujando a un terreno que no conocen, a un territorio que no manejan, a decisiones operativas y con impacto judicial posterior, que en muchos casos es impredecible, porque vos hoy podés hacer un operativo muy exitoso, pero mañana te encontrás con una nulidad y defensores, y no sabés cómo termina esto, y eso es una realidad. Entonces, era lógico que por ahí muchas decisiones no se tomaran. Creo que en ese sentido también tiene que ver el hecho de que no se advirtiera que la Policía Aeronáutica del 2005 ya no era la del 77, las condiciones delictuales, sociales, etcétera, ya no eran las mismas. Y llegaron los locos. Aparte. Ahora te voy a preguntar sobre tu experiencia de cuando llegaron los locos. Acá hay dale, dos dale. de ellos, los dos principales. Bueno, dale. Germán, ¿cómo viviste ese proceso? No,
A ver, Marcelo, nosotros estábamos acostumbrados a procesos parecidos, habíamos pasado por la provincia de Buenos Contale a la Aires. gente cómo me calificabas a mí cuando empezábamos Montaña con... rusa. La montaña rusa me decía. Sí, ya veníamos de una experiencia importante, interesante, y muy intensa en la provincia de Buenos Aires, o sea que había rodaje institucional en estos temas, ¿no? Complejos. Así que digo, por ese lado, a mí no me llamaba, no es algo que me alertara demasiado. El problema era, algo de lo que señala Fabián ahora, es la dificultad que había para hacer funcionar una estructura, el remanente de una vieja estructura, en función de un modelo novedoso, pero un modelo que además era novedoso policialmente, ¿no? No lo entendían ni los policías de acá, ni los políticos lo entendían. Entonces digo, eso fue una recarga, ¿no? Un peso adicional en la conducción, porque es más, yo te diría que incluso no muchas personas más allá de nuestro núcleo más cerrado tenían claro un convencimiento firme, ni un conocimiento acabado de lo que era este modelo. Entonces, eso fue bastante complejo, y en realidad pocos policías, Fabián fue uno, y algunos más, ¿no? Jefes, quiero decir, alcanzaron a comprender y empezaron a funcionar en sintonía con ese proceso. Pero yo te diría más. Y ahí Sí. Germán, perdón, y también oficiales jóvenes, ¿no? Un poquito más jóvenes Sí, que sí, ustedes, claro. Que son los que después terminaron conformando los mandos superiores. Y eso que nosotros hicimos, me parece muy pertinente, de separar como condición de ocupación de cargos orgánicos determinada jerarquía, favoreció que jóvenes oficiales, pero muy capacitados y con la cabeza muy abierta, ya a los pocos años pudieran asumir cargos de conducción superior y lo hayan hecho bien, ¿no? Y con ganas de trabajar. Perdón. Y con ganas, ¿no? Sí. Ahora yo te digo una cosa, este tema, estamos hablando de los jefes policiales, de los cuadros policiales, de algunos funcionarios. Yo te digo, hoy, viendo el proceso desde acá, te digo, el único dirigente político que tuvo claro cuál fue el sentido de la creación de la PCA y cuál fue su objetivo, porque él lo puso al objetivo, fue Kirchner, el presidente, ¿no? Vos lo me señalaste, acá era un objetivo táctico que era desarticular el problema de Saddlewins, el escándalo de Saddlewins como problema político, y el otro tema fue sondear la posibilidad de avanzar con un modelo policial novedoso. Y en esos fueron los objetivos políticos. Después de Néstor Kirchner, para acá, yo te digo, y alguno por ahí se siente tocado por esto, ningún dirigente político, desde las más altas instancias para abajo, entendió de lo que estamos hablando. Mando civil, especialización profesional, policiamiento orientado por inteligencia, nada. ¿No? La matriz de la seguridad y de la policía que tienen nuestros dirigentes, y cuando hablo de nuestros dirigentes hablo del amplio campo del movimiento nacional popular, el peronismo, el kirchnerismo, como lo quiera decir, ¿no? Todos aquellos que estuvimos en el gobierno y en el espacio político que gobernó durante 12 años, no entendieron nunca de lo que estamos hablando. Pero eso te lo digo yo ahora, ninguno. Eso también generó serias dificultades, porque tampoco se percibía la complejidad de lo que es instrumentar este tipo de iniciativas, las dificultades. Pero si los jefes políticos no entienden para dónde va, es complicado. Es complicado. Mirá, Germán, hay esto que vos señalabas, ¿no, Fabián? Estos dos grandes objetivos. En primer lugar, acallar la crisis que dio lugar a una medida política institucional por parte del presidente Néstor Kirchner, que ya lo colocaba en un lugar diferente frente a estos temas a nivel de historia, ¿no? Total. En vez de responder con alguna salida de coyuntura, la expulsión de la cúpula de la PAN, eventualmente la de la propia Fuerza Aérea, que realmente eso también ocurrió, pero podría haberlo resuelto dentro del esquema institucional. Acá dijo, vamos a crear una policía nueva. El segundo objetivo fue que además el formato de esta policía también sea novedoso. Cuando nosotros
explicamos el modelo, aunque no lo hayan entendido, el presidente sí lo entendió y lo aceptó. De hecho, en el mensaje presidencial al Congreso remitiendo la ley, el proyecto que antecedió la ley 26.102, él dice que este modelo además sirva como antecedente para una eventual reforma del sistema integral de seguridad pública. Y ahí empezaron los problemas políticos, Germán. Sí. Ahí empezaron los problemas políticos. ¿Por qué? Porque dentro del propio gobierno, por debajo obviamente del presidente, había algunos dirigentes y funcionarios que no querían una reforma policial, que de alguna manera eran voceros de la Policía Federal, del mantenimiento de la Gendarmería, y el modelo que habíamos definido nosotros era un modelo que ponía en tela de juicio ese formato antiguo y esa forma de trabajo antigua. Entonces ahí empezó una puja muy grande por, no que nos vaya mal, pero evidentemente que no seamos tan exitosos. Nosotros a estos dos objetivos nos dimos un tercer objetivo. El tercer objetivo, que era donde nosotros, yo alguna vez dije, queríamos el bronce, no el oro. Queríamos el bronce. ¿Qué es? Demostrarle al sistema político institucional argentino, y particularmente demostrar dentro del peronismo, que un conjunto de politólogos, sociólogos, cuadros políticos, de un peronismo crítico, más bien de izquierda, teníamos capacidad para conformar una policía, conducirla y hacerla funcionar bien. No hacer, elucubraciones de gestión de derechos humanos nada más, sino, digamos, conducirla, colocarla en la matriz de lo que es el control del crimen y ser eficaces en esa materia. Y lo logramos, Germán, sí. Pero eso dolió. Eso dolió porque el éxito nuestro podía convencerlo al presidente Kirchner de ir por más. Y ahí había un nivel de presión enorme. Por eso, entre otras cosas, nosotros tuvimos muchas dificultades administrativas y durante 3 años no tuvimos presupuesto propio. Manejamos la Policía de Seguridad Aeroportuaria con la caja chica, los sueldos garantizados por el Estado y la infraestructura de la propia Fuerza Aérea Argentina. No tuvimos presupuesto propio. Recién en el año 2008 hubo un presupuesto robusto donde pudimos ir incorporando gastos en materia de infraestructura, inversión, porque teníamos un plan claramente asentado. Pero ahí es muy pertinente lo que vos señalás, Germán. Sí. Y fue muy costoso el primer año. Sí, totalmente. Bueno, pero de hecho yo como en el 2012, como director nacional... Porque aclaremos algo. Germán se va cuando se cumple el primer año de intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sí. Porque allí también pega un golpe de mando Néstor Kirchner en el Ministerio de Defensa y designa como ministra de Defensa, a fin del año 2005, sí. A Nilda Garré. Nilda le pide que nosotros colaboremos en la gestión con ella. El presidente Néstor Kirchner no quiere que yo vaya a trabajar con Nilda Garré porque consideraba que lo que estábamos haciendo en la PCA valía la pena que continuara con nosotros, pero nos pide el gobierno que aportemos gente con cierta capacidad para conformar la segunda línea del Ministerio de Defensa de Nilda Garré. Y ahí va Germán. Uh-huh. Germán primero va como subsecretario de Asuntos Militares y después asume al año como secretario de Asuntos Militares, como viceministro de Defensa Nacional. Germán parte de nuestro equipo, ha formado parte de la gestión de Nilda Garré, a mi modo de entender, la mejor gestión de defensa nacional de la democracia argentina. La primera y única mujer que fue ministra de Defensa Nacional. Y Germán formó parte de ese staff. Pero después, en el año 2012... habíamos dejado nosotros parte de nuestro equipo al frente de la PCA. Yo estuve como interventor hasta el año 2000, fin del 2009. Exacto. En el 2010 se normaliza y ya entró una cúpula de la PCA de gente que estaba en nuestro equipo que la empezó a desbarrancar, que ya no entendía muy bien estas cosas que hablábamos. Y en algún momento vino Sergio Berni, que ya estaba de viceministro de Seguridad, 2012, y me dice: Marcelo, necesitamos que ustedes vuelvan a controlar la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Cuál es el nombre de la persona que vos sugerís? Y yo digo, Germán Montenegro. Germán Montenegro debe ser la persona que esté al frente, ya normalizada como director nacional, para completar todo el proceso de reforma que habíamos iniciado nosotros. Y ella asume Germán y está 3 años como director nacional. Bueno, al fin de esos 3 años, los últimos, 2015, los últimos 3 meses, yo logro entrar a la sede, la primer sede formal, real,
de la Dirección Nacional que pertenece como propiedad a la Policía de Es un edificio nuevo. Un edificio nuevo. Un edificio corporativo nuevo. Hasta ese de la momento, PCA. la dirección de la PCA, era donde estaba la vieja dirección de la PAN, era un edificio que no pertenecía a la PCA. Era un edificio que pertenecía a la Fuerza Aérea, claro, y hay algunas instalaciones aeroportuarias del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y así en todos los aeropuertos. O sea, eso te da la pauta, ¿no es cierto?, de las dificultades que hubo instrumentales para llevar adelante este proceso en lo material. Porque aparte está este otro tema, Marcelo. Digo, uno piensa, uno diagrama las concepciones, se elaboran los marcos normativos, legales, perfecto. Se elaboran las concepciones organizativas, se hacen los planes. Y todo eso se trabaja y se hace acabadamente, pero no es muy complejo. Para lo que sabemos hacer esas cosas, con un pequeño staff de gente que trabaje, lo hace rápido. El tema es hacer funcionar las estructuras en función de esos elementos, lo material de todo eso. Y ahí fue fue una gran rueda cuadrada, que es lo que yo decía siempre, ¿no? Era muy difícil hacer trabajar, en este caso la PCA, pero yo creo que es para todo el Estado, ¿no? Pero ahí yo creo también que, en una mirada un poquito más estructural, yo creo que nuestro Estado, Marcelo, y nuestra política también, no está preparada o no tiene los recursos, las capacidades para llevar adelante grandes procesos de transformación. Claro. Es muy endeble la capacidad del Estado nuestro. Entonces, el caso de la PCA es un ejemplo típico. Sí, porque digámoslo, además eso genera conflictividades político-institucionales. Claro. Nosotros cuando, Fabián, vos fuiste un testigo privilegiado de esto, cuando conformamos el primer año de la PCA, nosotros le quitamos a los jueces federales y a los jueces penales económicos que tenían a la PAN como una mandadera para un montón de cosas, le quitamos ese instrumento. O sea, perdieron poder y nos la cobraron. Yo tuve denuncias penales de un juez federal, denuncias civiles y demandas civiles de un juez penal económico. Hemos tenido situaciones que tuvimos que afrontar, digamos, muy complejas, porque le quitamos poder, porque dijimos, acá se acabó, digamos, la PAN de sirvienta de la justicia federal. La justicia federal tenía que hacer y tener una relación institucional. Nosotros hacíamos de policía judicial, pero en un marco de relación donde no nos encamábamos con los jueces. No íbamos a comer comiditas como hacían antes a la casa, a los country, a la casa de los jueces, de los fiscales. Esas cosas espurias que antes ocurrían, nosotros no las hacíamos. Con lo cual ellos sintieron el cimbronazo y hubo respuesta. Yo me acuerdo muy bien un juez federal de Lomas de Zamora que me convoca para organizar una investigación muy importante de una información que habíamos brindado nosotros, que había permitido desbaratar o iniciar una investigación que después desbarató una organización de elaboración de documentos apócrifos para entrar a Estados Unidos. Y esa investigación requería que un grupo de investigadores de la PCA viajara a un país caribeño a trabajar en el campo, en el terreno, un tiempo importante. Organizamos con ese juez federal toda esta movida y al final le digo, bueno, doctor, ¿quién paga esto? Y me miró y me dijo, a mí nunca ningún funcionario me dijo esto. Y sí, le digo, esto es una actividad judicial extremadamente cara, la tienen que pagar el Poder Judicial, pídale la plata a la Corte, no sé cómo se administran ustedes. Yo plata para pagar esta operación internacional no tengo. Tengo la gente, tengo la expertise, tenemos una relación institucional con usted, pero el dinero lo va a tener que poner usted. Me dijo, bueno, entonces no se hace, que no se haga. Bueno, eso ordena las relaciones institucionales, pero evidentemente genera una suerte de atrito fenomenal, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Contanos cuando llegamos los locos a la... Bueno, no, fue intenso, fue interesante, porque yo... Un poco de anécdotas personales. Sí, hubo también. anécdotas personales muy importantes. Esto del streaming requiere esas cosas. No, y claro. Bueno, yo tengo que irme un poquito atrás para explicarlo mejor. Y es que en el año... en 1986 se produce una disolución de la Policía Náutica Nacional y la Fuerza Aérea le entrega las funciones de la Ley 21.521 a la Gendarmería Nacional. Esto había durado 5 años. En el transcurso de esos 5 años, los oficiales que éramos
de la Policía Aeronáutica, fuimos a las unidades militares, fuimos destinados a las unidades de militares, brigadas. A mí me tocaron 2 institutos, todo muy interesante. Claro, cuando nosotros llegamos ahí, todos nos decían, ustedes son muy pocos militares, ustedes se han criado en el aeropuerto, con civiles, son muy pocos militares, ustedes tienen que remilitarizarse porque son muy pocos militares. Bueno, tratemos de hacerlo lo mejor posible. Cuando llegaron ustedes, el discurso fue, ustedes son demasiado militares. Entonces uno, digamos, que había pasado por el otro proceso, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a ver, por favor, serenémonos, veamos cómo hacemos. Igual lo nuestro era definitivo. Claro, no, por supuesto, pero veamos cómo reconfiguramos nuestros hábitos de laburo, nuestro discurso, nuestra cabeza, sobre todo nuestro lenguaje. Una cosa es decirle a alguien, venga para acá, y otra cosa es decir, vení por favor, mira, vamos a hacer este trabajo, esta cosa. O sea, tuvimos que entrar a modificar toda una serie de prácticas diarias, lo cual es interesante. A mí, voy a ser sincero, a mí no me costó demasiado ese cambio. Hubo otros compañeros que sí, verdaderamente les costó. Seguramente serían mucho más militares que yo y bueno, felicito por haber logrado esa condición en un ámbito castrense, lo cual es valorable. Ahora, cuando se producen esta serie de cuestiones, de decir, che, ustedes son demasiado militares, ¿sí? Nos entramos a mirar varios y decíamos, por favor, pongámosle un poco de calma a esto. Porque bueno, pero ahí hubo una primera reunión. Neurosis fenomenal. Cuando Aníbal Fernández me presenta a los mandos superiores de la PAN. Claro. Ya estaba el decreto firmado por el presidente y ya se llamaba Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero eran los mandos superiores de la PAN. Yo recuerdo algo que ejemplifica lo que la clase política argentina tiene respecto de las policías. El funcionario del Ministerio de Defensa que nos presenta, un amigo, no importa quién, cuando Aníbal Fernández y a mí nos presenta a los mandos superiores, nos dicen, sepan ustedes que estos mandos superiores están dispuestos a colaborar con el proceso de creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y ahí ya me calenté. Cuando me tocó hablar después de Aníbal Fernández, le dije, no, miren, perdónenme, pero ustedes no van a colaborar con nadie, ustedes van a obedecer, porque la colaboración es voluntaria, pero la obediencia es obligatoria. Y el que no obedece de acá tiene 2 puertas de salida, los grilletes o una patada en el culo. Claro. Yo no sé si vos estuviste en esa reunión, porque fue los mandos superiores, pero evidentemente, porque claro, es así, la visión es, los mandos superiores van a colaborar. ¿Más qué van a colaborar? Claro. Esto es espartano. Exacto. Los procesos de reforma son procesos con una cierta impronta autoritativa, no autoritaria, aún en el plexo democrático. ¿Cómo vas a colaborar? O sea que si vos no querés colaborar, entonces no hacemos nada. Claro, es que la subordinación no es colaboración, la subordinación es subordinación. Exacto. La subordinación tiene un solo significado, las órdenes se cumplen y acá no hay nada que conversar. Y creo que es eso, en definitiva. Y ahí empezaron una serie de reclamos, porque los dejé hablar. Y una serie de reclamos. Y yo le dije, vayan a la ventanilla del edificio Cóndor a reclamar todo esto. Yo no tengo nada que ver. De aquí en adelante, me están queriendo cobrar cosas por cosas que yo no hice. La hicieron ustedes. Si ustedes nos hubieran mandado todas estas cagadas, hoy no estaríamos acá. Y ahí... Bueno, yo en esa primera reunión no estuve, pero estuve en la siguiente. En la siguiente, sí. Que fue del mismo tenor y duró aproximadamente 4 horas, con las cuales fueron 4 horas por demás de interesante, por la forma, la dinámica que tuvo esa reunión. Y bueno, pasó también otra cosa. Yo vuelvo un poquito atrás. Cuando yo estaba en Bariloche y en un momento, cuando nos enteramos de que estaba pasando esto, el gran temor que teníamos muchos, porque fue temor, no tengo miedo de decirlo, o sea, fue temor. Y todo proceso de cambio genera temor. Pero no era tanto la intervención, el temor era el de qué pasó en el medio. O sea, ¿nos iba a reemplazar otra vez otra fuerza? ¿Cómo iba a seguir este proceso? Pues ya sabíamos que nos teníamos que ir. Esto ya había explotado, había que irse. No era nuevo para muchos. Muchos compartíamos, unos cuantos, compartíamos también la visión de que cuánto tiempo más podía resistir en democracia una fuerza de seguridad militarizada, conducida orgánica funcionalmente por una fuerza armada, como vos dijiste hace un rato, digamos, en franca
violación de la ley de defensa, con una ley de seguridad interior en la cual no aparecíamos porque no estábamos nombrados. ¿Cómo seguía este proceso? Bueno, el alivio vino cuando nos enteramos que se iba a crear una fuerza nueva y que iba a mantener el personal. Y ahí un compañero me dice, ¿querés saber quién es el interventor? Andá al kiosco de revista y comprate la revista Debate. No lo conocíamos. Entonces ahí me compré la revista Debate, bueno, estaba la foto de Marcelo y con unos comentarios interesantes que lo leímos con otros compañeros. Y entonces, bueno, cuando fuimos a esa segunda reunión, que muchos venían del interior y no lo conocían, yo recuerdo que él entró a la reunión y yo le avisé a 2 o 3, digo, el interventor, y muchos no sabían quién era, seguían hablando, conversando. Él se sentó en una mesa y empezó a hablar. Y bueno, cuando empezó a levantar un poquito el tono de voz, se dieron cuenta de que, bueno, cómo iba a ser la reunión, cómo iba a ser y cómo iba a ser su futuro dentro de la nueva institución, ¿no? Me acuerdo que después, a la salida de esa reunión, nos juntamos con 3 o 4 compañeros en un rincón y uno me dice, ¿cómo la ves? Y yo le dije, me gusta, creo que es esto. Vamos a dejar que evolucione y madure, pero creo que es esto de lo que nosotros aspiramos mucho tiempo, cuando sabíamos que en algún momento esto iba a explotar, porque, bueno, precisamente por lo que acabo de decir, ¿no? Por esa situación, y que no tenía un final feliz si volvíamos otra vez a ser reemplazados por otra fuerza de seguridad. Entonces, cuando empezamos a reconocer esos pasos y ese andar, empezamos a sentirnos un poco más tranquilos, un poquito más tranquilos, porque el andar diario después no fue muy tranquilo, pero no importa, digamos, formaba parte de lo que había que hacer, y estuvo bien que así fuera. Es que después de la aprobación de la ley quedó claro cuál era el horizonte, claro. Y después del documento que elaboró la intervención de la estrategia de fortalecimiento para la seguridad aeroportuaria, que guió un poco todo el proceso. Exacto. De la intervención, ahí quedó bastante claro, ¿no, Germán? Sí. ¿Qué te encontraste vos cuando llegaste en el año 2012 y completaste todo ese proceso? Vos protocolizaste un montón de cosas, ¿no? Bueno, mirá, cuando yo vuelvo en el 2012, ya habían pasado unos cuantos años, 6 años, 7 años, yo tomo vos cuando terminás la intervención emitís una resolución con una evaluación de todos aquellos núcleos críticos sobre los cuales hacía falta ahondar y profundizar el trabajo, ¿no? Eso, perdón, Germán Luis, lo elaboramos con personal técnico de la Secretaría de Gestión Pública. Y ahí había una persona que después nosotros terminamos con una gran amistad, gran afecto, que ha sido compañero tuyo en la Universidad Nacional de Lanús. Lo es todavía. ¿Quién es? Alfredo Osorio. Alfredo Osorio. Exacto. Él fue el que condujo técnicamente desde la Secretaría de Gestión Pública, Alfredo, un gran compañero, ese proceso de evaluación, de reconocimiento de cuáles eran los núcleos críticos sobre los que había que trabajar. Bueno, exacto. Es que ese documento, cuando yo asumo como director nacional, pues yo sabía que existía eso, obviamente, porque nosotros seguíamos hablando. Yo estaba en defensa, él estaba como interventor y manteníamos un diálogo permanente sobre cómo evolucionaba todo esto. Así que yo estaba al tanto de ello. Cuando Marcelo se va, después hay un periodo de 2 años y pico de otra dirección nacional. Cuando yo llego, hago una contrastación de lo que había en ese momento en función de los lineamientos que vos habías dejado fijados institucionalmente respecto a los temas sobre los que había que trabajar. Bueno, no estaban trabajados, no había nada, cero. Es decir, lo que tenía la PCA era una gran cantidad de recursos materiales en relación a lo que fue el 2005. El comienzo, claro. Esa era otra policía, esta PCA estaba bien dotada de patrullero, de armamento, el personal uniformado, era otra cosa. Realmente en ese aspecto había cambiado notablemente la policía. Habían entrado en una lógica de trabajo policial, también eso era muy evidente, porque ya en esa época la PCA ya estaba instalada como una policía prestigiosa. Sí, prestigiosa, y después hago un par de comentarios al respecto.
sea, se había instalado, ya que yo creo que aparte ese fue el objetivo de la intervención. Digo, más allá de lo institucional, fue esto, fue obtener resultados rápido para mostrar esto que nosotros claro, habíamos propuesto con Germán, que era que nosotros podemos conducir estas instituciones, no teníamos que ser comisarios. Le quitamos el monopolio a los comisarios del manejo de una policía y de la conducción de una policía. Sí. Y haciendo amigos. Y mucha gente de la política que nos catalogaba de teóricos, los politólogos, los sociólogos, esto viene en una nube abstracta. No, eso no fue así. No fue así al punto que yo tuve oportunidad de hablar con dos magistrados, con un juez federal y un juez penal económico, uno de ellos muy conocido últimamente, que en función de trabajos que se venían haciendo, los tipos me decían, la verdad, pero esto te lo digo textualmente, sigan trabajando en esa línea, porque la verdad que la PCA tiene un nivel de profesionalismo que nosotros no vemos en otras instituciones, por eso la elegimos. Las elegimos porque era una policía muy demandada judicialmente. Judicialmente. Claro. O sea, fíjate, digamos, el establishment judicial, que originalmente vio con un poco remilgo la creación de la PCA y esta onda más moderna de institución policial, después compró el modelo porque era eficiente. Sí, ahí hay un tema, Germán, que es interesante. Entre los pilares distintivos de la PCA, nosotros decidimos con Germán al principio que para profesionalizar el personal policial en tareas de seguridad preventiva, dentro de esto, control de explosivos, control de canes, patrullamiento, operaciones especiales, y por otro lado, investigación criminal compleja, que a eso le llamamos seguridad compleja, no podían hacer carreras en donde los policías pasaran de una especialidad a la otra. Eso desprofesionalizaba. Entonces creamos dos agrupamientos. Seguridad preventiva por un lado, con sus especialidades, y seguridad compleja por otro lado. Entonces los policías hacen carrera en la PCA en un agrupamiento o en el otro. Esto ya rompía el molde de las policías tradicionales. Nosotros logramos más o menos resultados rápidamente eficaces en materia de investigación criminal. Pero ahí hay algo que tenemos que hacer honor a la historia. Nosotros llevamos un grupo de 3 o 4 comisarios de la policía de la provincia de Buenos Aires, que ellos tenían una gran expertise en materia de policía de calle, pero también de investigación criminal, y enseñaron a investigar a los investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Digo eso porque muchos de los investigadores de la Policía de Seguridad Portuaria no aprendieron de un repollo, ni fue una colaboración del Espíritu Santo. Digamos, aprendieron dentro del marco de lo que fueron algunos policías, fundamentalmente Alberto Jofré, que estuvo al frente de seguridad compleja y que venían con toda una expertise de lo que era caminar la calle, desarrollar un proceso de investigación compleja de criminalidad organizada, manejando muy bien todas las tareas de campo, pero también las relaciones interinstitucionales y demás. Exacto. Entonces, ahí me parece que hubo un elemento importante. El segundo punto es, yo en algún momento me di cuenta de que en la Argentina no se investigaban los delitos de lesa humanidad, porque las policías de alguna manera eran cómplices, digamos, del pasado y no tenían vocación, digamos, de trabajar esas causas. Y ahí yo comencé a llamar a algunos jueces y a ofrecerle el servicio de investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Por qué? Porque yo quería ese nicho que no iban a ocupar el resto de las fuerzas, quería que lo ocupara la PCA como una forma de construir ciudadanía institucional. Acá estamos nosotros, somos diferentes, no importa que no se trate de seguridad aeroportuaria, si usted nos convoca vamos a hacer investigaciones. Y la verdad es que ese nicho se ocupó de una manera encomiable. De hecho, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo han elogiado el trabajo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La Policía de Seguridad Aeroportuaria en los primeros años hizo récord de detención de personas con pedido de captura comprometidos en delitos de lesa humanidad, que estuvieron 20 años absolutamente en libertad sin que nadie les metiera mano. Es decir, esto también me parece que fue un momento clave. Y vos completaste un proceso fenomenal que tiene que ver con la inteligencia criminal. Contalo. Claro. Bueno, y entonces, lo que te decía, todo lo que era el establecimiento de las regulaciones, los reglamentos que ordenaban y ponían y debían poner en institucionalizaban
todo el sistema de inteligencia criminal, que para nosotros era fundamental, porque la base del funcionamiento de la PCA, tanto en materia de investigación criminal como en materia de seguridad preventiva, se asienta en el manejo de información, en la producción y el análisis de la inteligencia criminal. De hecho, una de las cosas que hice yo en la etapa que me tocó conducirla fue formalizar todo ese proceso a través de una resolución que se llamó Ciclo de Policiamiento Integrado, que lo que hacía era poner en etapas y en procesos a lo largo de un periodo anual, ¿no es cierto?, todo el proceso de análisis de investigación, análisis de inteligencia criminal, diagnóstico de la situación criminal por jurisdicción, elaboración de directivas operativas, elaboración de directivas logísticas, ¿no es cierto?, el establecimiento de criterios organizativos en función de ese cuadro de situación criminal, ¿no? Y formalizar todo ese proceso a lo largo de un periodo de un año, de forma tal de institucionalizarlo. Es decir, la idea era que la conducción general de la PCA no respondía a los humores del día a día, a las situaciones coyunturales que podían ser. La coyuntura siempre te afecta, es más en otro tema de seguridad. Sí, claro. ¿No? Y va, en la gestión en la que yo conduje la PCA, me enchufaron a hacer funciones que eran totalmente ajenas a la función policial, como hacer seguridad urbana, como hace la gendarmería. Pero bueno, se atendió a la coyuntura y se salió cuando se pudo. Pero el funcionamiento general de la PCA estaba encuadrado dentro del marco de esos lineamientos, ¿no? La idea era esa. Digo, hoy sinceramente te digo, no sé si eso se sigue respetando, si no, pero en su momento se puso en marcha todo ese proceso con un gran compromiso de los cuadros policiales, ¿no? Porque eran trabajos que se hacía todo un relevamiento de inteligencia criminal, un cuadro de situación de los delitos en los aeropuertos, ¿no? Se configuraban formas de trabajo en función de eso, se asignaban prioridades. Ahora, ahí, no sé si te pasa, Germán, a mí me parece que aún así, con gente que ha participado activamente en este proceso de conformación de esta nueva policía, y particularmente digo mandos policiales superiores, después que nos fuimos nosotros, que llegaron otras conducciones con otras prioridades, con alto nivel de politización, fueron jefes policiales que se desempeñaron de otra manera completamente distinta. Y algunos desbarrancaron. Es decir, que las personas no son iguales en cualquier contexto. Claro. Digamos, ¿no? Es decir, esto me dio la impresión a mí. Y otro elemento importante es, también hubo una suerte de apocamiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Hoy no está siendo utilizada en grandes investigaciones como en nuestra época, aún con pocos recursos y recién comenzando el esfuerzo, sin los protocolos de actuación, hacíamos investigaciones mucho más complejas que las que se están llevando adelante hoy. Es como que si no hay una conducción que fuerza a la PCA a ir hacia una determinada estrategia, porque nosotros ¿qué le pedíamos a ustedes? Tráigannos casos. Exacto. Ustedes tienen que elaborar, ustedes nos van a enamorar en la medida de que ustedes laburen de policías. Ahora, si vos no encantás a tus subordinados colocando estas prioridades, bueno, la gente dileta en el cargo y trata de no comprometerse con las cosas, entre otras cosas para no tener problemas, porque cuando vos investigás estructuras de poder, vas a escalar a estructuras de poder. Entonces ahí empiezan los problemas para una policía. Hoy está conducida la Policía de Seguridad Portuaria por un ex oficial superior de la Policía Federal Argentina que no entiende nada de lo que es el modelo de Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero que tampoco tienen vocación de laburo, porque si no te gusta cómo está la PCA, laburá como hicimos nosotros, cambiá la ley, si podés convencer a los legisladores, cambiá todos los protocolos existentes. La Policía de Seguridad Aeroportuaria es la primer policía que tiene todo su dispositivo de inteligencia criminal publicado en el boletín oficial en un capítulo clave dentro del decreto orgánico que reglamenta esa policía. No hay ninguna otra policía federal que tenga eso en Argentina, ya que ha sido pionera en un montón de cosas. Yo se lo expliqué en alguna reunión hace unos meses a Cristina Fernández. Vos fuiste pionera en esto cuando vos firmaste este decreto que a vos te colocó en esta situación. Yo los invito a que continuemos esta charla empezar a contar un poquito de casos, algunas anécdotas, sí, si les cae bien, porque nos quedamos cortos en el tiempo. Acá siempre nos quedamos cortos en el tiempo, para mostrar también los problemas que hemos tenido nosotros dentro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las causas que hemos desarrollado en adelante, que fueron causas muy importantes
y que han marcado de alguna manera un rumbo y un sello genético de esta nueva policía de la democracia. Y también las dificultades, yo quiero narrar, contarle al público que se ha tenido, porque teníamos la decisión política del presidente Kirchner, teníamos el modelo a seguir, teníamos la estructura de mando superior ya más o menos enfilada con todos ustedes, y no teníamos recursos financieros, y a veces teníamos una indisposición de las autoridades superiores, digamos, a trabajar concienzudamente sobre lo que era el rumbo de una nueva policía. Bueno, muchas gracias por la compañía. Gracias a vos, Marcelo. Si quieren, continuamos. Por favor, Sí, lo sí. agradecido yo por la invitación. Y podemos contar un poco más de lo que es el esfuerzo. ¿Por qué esto? Porque es una policía de la democracia, creada en democracia, y que ha funcionado bien. Y que además, esto lo abordaremos en la próxima reunión, es una policía cuya ley fue aprobada en el Congreso por el apoyo unánime de todos los bloques políticos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo episodio, que lo vamos a compartir con estos dos queridos amigos y colegas.